Hola, bienvenido a tuotraclase.com, tu academia particular en casa. Hoy vamos a hacer un ejercicio de funciones que dice así: sea f de r a r la función definida por f de x igual, la función a trozo como vemos, primera rama, primer trozo, 1 partido x menos 1, si x es menor que 0, x cuadrado menos 3x menos 1, si x es mayor o igual que 0. El apartado A dice: estudia su continuidad y derivabilidad. El apartado B determina sus asíntotas y sus extremos relativos. Y el apartado C esboza la gráfica de f. Bien, vamos a empezar por el apartado A, que nos dice que calculemos la continuidad y la derivabilidad. Tenemos la función f de x igual 1 partido x menos 1 si x es menor que 0 y x cuadrado menos 3x menos 1 si x es mayor o igual que 0. Vamos a estudiar primero la continuidad. Para ello vamos a ver el dominio de cada una de las ramas primero. ¿Qué valores entrarían dentro de esta y qué valores dentro de esta? La primera rama, primer trozo, es 1 partido x menos 1. El dominio de una función racional es todos los reales menos lo que me anula el denominador. Entonces vamos a igualar el denominador a 0 y vamos a resolver esta ecuación. X igual a 1. Entonces el dominio sería todos los reales menos el 1. Pero tenemos que mirar si este valor pertenece a mi condición, porque esta rama es para los valores de la x menor que el 0. Y el 1 no es menor que 0, es mayor que 0. Pues entonces no hay ningún problema. El dominio ahí no me afectaría a esta rama. En la segunda rama, como vemos, es un polinomio. El dominio de un polinomio es todos los reales, por lo tanto, los valores mayores igual que 0 entrarían dentro de este dominio. No hay ningún problema tampoco. Entonces ahora vamos a ver el punto problemático donde vamos a estudiar la continuidad, que es el 0. Como vemos, este es el punto problemático, punto fronterizo. X igual a 0. Vamos a estudiarlo ahí. Entonces, para la continuidad, vamos a borrar esto ya de aquí, para la continuidad hay que hacer tres cosas para ver si es continua o no. Hay que hacer f del punto, hay que hacer el límite cuando x tiende a ese punto por la derecha de la función y el límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda de la función. Si estas tres cosas son iguales, esta función será continua. Si las tres no son iguales, pues no será continua. Entonces vamos a empezar por f del punto. Vamos a empezar por f de 0. El punto hemos dicho que es el 0. Vamos a empezar calculando f de 0. F de 0, ¿dónde lo hago? ¿En la primera rama o en la segunda? Donde ponga el igual con el 0. La primera, como vemos, pone x menor que 0. Y en la segunda pone x mayor o igual que 0. Entonces lo vamos a hacer en la segunda. Sustituimos todas las x por 0. Sería 0 al cuadrado, esta x, menos 3 por 0, menos 1. 0 al cuadrado es 0, menos 3 por 0 es 0, por lo tanto esto da menos 1. Ahora vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Por la derecha, si aquí tenemos el menos infinito y aquí tenemos el más infinito, la resta numérica, y aquí está el 0, por la derecha, como vemos, es por aquí, por la derecha, serán los valores mayores que el 0. ¿Dónde pone x mayor que 0? Aquí dice x menor que 0, aquí x mayor o igual que 0. Entonces cogeremos esta rama. X cuadrado menos 3x menos 1. Sustituyo y me queda 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 1. Lo mismo, 0 al cuadrado es 0, menos 3 por 0 es 0, menos 1 es menos 1. Y ahora tengo que hacer el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Por la izquierda, como vemos aquí, por la izquierda son los valores menores que el 0. ¿Dónde dice x menor que 0? Aquí. Entonces haremos el límite de esta rama. De 1 partido x menos 1. Sustituyo 1 partido 0 menos 1 es 1 partido menos 1, con lo que esto da menos 1. Como vemos, los tres son iguales. Pues entonces podemos decir que esta función es continua en x igual a 0. Ahora vamos a estudiar la derivabilidad. Si esta función no hubiera sido continua, una función que no es continua no es derivable.
Pero como es continua, hay que estudiar la derivabilidad, porque sí puede ser derivable o no. Para estudiar la derivabilidad vamos a poner primero la función aquí, vamos a copiar la función que es f de x igual 1 partido x menos 1 si x es menor que 0. Y la otra rama era x cuadrado menos 3x menos 1 si x es mayor o igual que 0. Para estudiar la derivabilidad también la vamos a estudiar en el punto problemático, que es el 0. Bien, para estudiar la derivabilidad lo que hay que hacer es f' del punto problemático por la derecha tiene que ser igual a f' del punto problemático por la izquierda. Si se cumple que estos dos son iguales, entonces será derivable. Si no son iguales, no será derivable. Para ello, lo primero que vamos a hacer es la derivabilidad, la derivada de la función f' de x. La derivada de la función es derivar este trozo y derivar este trozo. Vamos a empezar derivando este trozo. Esto, como vemos, es un número partido de una función. La derivada de un número partido de una función es menos el número, menos 1, por la derivada de la función, que derivada de x menos 1 es derivada de x es 1 y de un número es 0, o sea que la derivada de x menos 1 es 1, menos 1 por 1 es 1, partido la función al cuadrado, si x es menor que 0. Y ahora vamos a derivar este trozo de aquí. Derivada de x cuadrado, 2x, derivada de menos 3x, menos 3, y derivada de menos 1 es 0. Si x es mayor que 0. No ponemos el igual, como vemos, no lo hemos puesto el igual hasta que estudiemos la derivabilidad, porque si no es derivable, no pondremos el igual, y si fuera derivable, pondríamos el igual en el sitio que estaba, aquí. Bien, vamos a estudiar la derivabilidad, hemos dicho, en el 0, que es el punto problemático, en x igual a 0. En x igual a 0 tendremos que hacer f' de 0 por la derecha y f' de 0, de 0 por la izquierda. Vamos a poner aquí 0 por la izquierda. Lo mismo que hemos dicho antes, si aquí tenemos una recta numérica desde el menos infinito hasta el más infinito, y aquí tenemos el 0, por la derecha serán los mayores que el 0. ¿Dónde pone x mayor que 0? Como vemos, aquí pone x menor que 0 y aquí pone x mayor que 0. Pues entonces cogeremos este trozo de aquí. Ponemos 2 por x, que la x equivale a 0, 2 por 0, menos 3. 2 por 0 es 0, menos 3 es menos 3. Y f de 0 por la izquierda, como vemos, los valores menores que el 0. ¿Dónde pone valores menores que el 0? Aquí vemos que pone x mayor que 0 y aquí pone x menor que 0. Habrá que sustituir aquí. Será menos 1 partido 0 menos 1, que la x vale 0, al cuadrado. Menos 1 partido 0 menos 1 es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1 partido 1 es menos 1. Por lo tanto, no es derivable en x igual a 0. Hemos visto que es continua, pero no es derivable. Por lo tanto, donde estaba el igual, que era aquí, no lo ponemos porque no es derivable. Bien, vamos a ver ahora el apartado B. El apartado B nos dice, determina sus asíntotas y sus extremos relativos. Vamos a empezar calculando las asíntotas. Apartado B. Lo primero que voy a hacer es copiar aquí la función para que la tengamos. Era 1 partido x menos 1 si x es menor que 0, y la otra rama era x cuadrado menos 3x menos 1 si x es mayor o igual que 0. Vamos a estudiar las asíntotas. La primera asíntota que vamos a estudiar es la asíntota vertical. Bien, vamos a empezar estudiando si ya tiene la primera rama, si tiene asíntota vertical. ¿Cuándo hay asíntota vertical? Para que haya asíntota vertical tenemos que igualar el denominador a 0. Igualamos el denominador a 0 y resolvemos esa ecuación. X igual a 1. Vamos a ver, podría ser esto una asíntota vertical, pero como vemos, x igual a 1, aquí la condición es que la x tiene que ser menor que 0 y el 1 es mayor que 0. Por lo tanto, esto no es una asíntota vertical,
ya que el 1, este 1, no pertenece a la condición que nos da la primera rama, que es x menores que el 0. Por lo tanto, aquí no hay asíntota vertical. En esta segunda rama tampoco hay asíntota vertical porque es un polinomio. Un polinomio no tiene asíntota vertical. Ahora vamos a hallar la asíntota horizontal. Para hallar la asíntota horizontal tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Vamos a hacer primero límite cuando x tiende a infinito. A infinito, claro, si el 0 está aquí, que es el punto problemático, aquí está el menos infinito y aquí está el más infinito. Cuando tiende a más infinito es para la derecha, para los valores mayores que el 0. ¿Dónde pone valores mayores que el 0? Aquí pone menor que 0 y aquí pone mayor o igual que 0. Por lo tanto, cogeremos y le haremos límite a esta función. Menos 3x menos 1. Entonces será infinito al cuadrado es infinito, porque cuando tiende a infinito un polinomio se sustituye en la x de mayor grado. Esto da más infinito. Por lo tanto, cuando x tiende a infinito no hay asíntota horizontal. Y ahora vamos a hacer la asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. A menos infinito será para la izquierda, para los valores menores que el 0. Aquí, como vemos, pone valores menores que el 0. Pues cogeremos esta función. 1 partido x menos 1. Sustituyo y me queda 1 partido infinito menos 1. 1 partido infinito menos 1 es infinito. Y un número partido infinito es 0. Por lo tanto, hay una asíntota horizontal en y igual a 0 por la izquierda. Cuando tiende al menos infinito significa esto, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la asíntota oblicua. Bien, siempre que haya asíntota horizontal, no hay oblicua. O sea, la primera condición para que pudiera haber asíntota oblicua es que no hubiera horizontal. Y como hemos visto, hay una asíntota horizontal, por lo tanto, ya directamente decimos que no hay asíntota oblicua. Este apartado también nos pedían los extremos relativos. Bien, para los extremos relativos, vamos a pasar de hoja aquí, seguimos, vamos a tener la función f de x igual es 1 partido x menos 1 si x es menor que 0 y la otra era x cuadrado menos 3x menos 1 si x era mayor o igual que 0. Para calcular los candidatos, los extremos relativos son los máximos y los mínimos. Para calcular los candidatos a máximo y mínimo tendremos que hacer la primera derivada, hacemos la primera derivada y la igualamos a 0. Y vamos a resolver esta ecuación. Y ahí me saldrán, al resolver esta ecuación, los candidatos a máximos y mínimos. Bien, vamos a hacer la derivada, que la teníamos hecho antes cuando estudiamos la derivabilidad. La derivada de este trozo, que era menos 1 partido x menos 1 al cuadrado. Como dijimos, un número partido de una función es, la derivada de un número partido de una función es menos el número, menos 1, por la derivada de lo de abajo, que la derivada de x es 1, partido lo de abajo al cuadrado. Si x es menor que 0. Y ahora la derivada de esto es 2x menos 3. Como habíamos dicho, derivada de x cuadrado es 2x, derivada de menos 3x es menos 3. Y derivada de menos 1, 0. Si x mayor que 0. No ponemos el igual porque no era derivable. Bien, vamos a hacer, ya tenemos la derivada, la vamos a igualar a 0. Vamos a empezar con el primer trozo, menos 1 partido x menos 1 al cuadrado. Lo igualamos a 0, por lo tanto, esto que está dividiendo pasa multiplicando, me queda menos 1 igual a 0. Que esto es absurdo, no puede ser. ¿Qué indica esto? Que no hay, por este lado no hay candidatos a máximo y mínimo. Pero teníamos un segundo trozo, una segunda rama, que es 2x menos 3. 2x menos 3, que es la derivada de esta función, la igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación. 2x igual a 3, este que tiene un menos pasa con un más, x igual a 3 medios. Vamos a ver, este es un posible candidato a máximo y mínimo. Vamos a ver si pertenece a la condición, porque esta derivada sería para condición de x mayor que 0.
3 entre 2 es 1,5. El 1,5 es un valor que pertenece a esta condición de x mayor que 0. Por lo tanto, esto es un candidato a máximo y mínimo. Ahora vamos a estudiar si es un máximo o un mínimo. Para ello hacemos la segunda derivada. La derivada de la función, claro, el candidato es a la x, si esta era la primera derivada, ahora vamos a derivar esa derivada. La derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 3 es 0. Por lo tanto, la segunda derivada da 2. En la segunda derivada vamos a sustituir los candidatos, en este caso el 3 medios. Sustituimos 3 medios y me sale 2, que es positivo. Me interesa el signo, sustituiríamos toda la x, pero como no hay x, se queda 2. Me interesa el signo. Si sale positivo la segunda derivada, significa que ese punto, ese candidato es un mínimo. Y si saliera negativo, sería un máximo. Por lo tanto, sabemos que hay un mínimo en x igual a 3 medios. Claro, todo máximo y todo mínimo tiene una x y una y porque es un punto. Entonces, para hallar la y, sustituimos en la función. Sustituimos el 3 medios en la función. Como el 3 medios es mayor que 0, sustituimos aquí. Será 3 medios al cuadrado. 3 medios al cuadrado menos 3 por 3 medios menos 1. 3 medios al cuadrado es 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, menos 3 por 3, 9 medios, menos 1. Hacemos este cálculo, 9 cuartos menos 9 medios menos 1, y nos sale menos 13 cuartos. Con lo que ya sabemos que el mínimo se encontrará en el punto cuya coordenada de la x es 3 medios y cuya coordenada de la y es menos 3 cuartos. Este sería el mínimo. Bien, y ahora ya vamos a ver lo que nos pedía el apartado C. El apartado C decía, esboza la gráfica de f. Bien, vamos a esbozar la gráfica de f. Aquí tenemos apartado C. Para ello vamos a poner los ejes. Vamos a sacar de aquí. Imágenes, fondo. Y tenemos aquí unos ejes. Aquí tenemos los ejes. Se han ido, lo vamos a volver a poner. Aquí. Los ejes. Ponemos aquí. Ahí están perfectos. Ahí tenemos nuestro eje. Vamos a esbozar. Para ello sabíamos que había un mínimo, teníamos un mínimo. El mínimo lo teníamos en el 3 cuartos menos 13 cuartos. Si lo hacemos con decimales para saber exactamente dónde está, 3 entre 4 es 0,75 y menos 13 entre 4 es menos 3,25. Este era el mínimo que habíamos calculado en el apartado B. También sabíamos que había una asíntota horizontal en el 0 por la izquierda. Vamos a dibujar la asíntota horizontal. ¿Qué significa que hay una asíntota horizontal en el 0 por la izquierda? 0 por la izquierda es que va a coincidir con el eje. Entonces, la asíntota horizontal es una línea imaginaria. Como coincide con el eje, la ponemos discontinua, una línea discontinua imaginaria, donde la gráfica se vaya acercando sin cortarla. Entonces, vamos a poner este punto, 0,75 menos 3,25. Si esto es el 1, pues el 0,75 más o menos estará por ahí. Menos 3,25 será menos 1, menos 2, menos 3. Ahí, por lo tanto, el punto exactamente estará ahí. Eso sabemos que es un mínimo. Entonces, si es un mínimo, ya si queréis, si no veis cómo va la función, pues podéis dar una tabla de valores y calcular algunos valores más. Pero, como la función me decía que era continua y se va acercando aquí, esto es una asíntota, se va acercando aquí, esto es un mínimo, está claro que la función viene así, va bajando hasta el mínimo y después ya sube para arriba. Aquí sale un poquillo así, sube para arriba. Y esta sería la representación de la función.
Que no lo veis muy claro, hacéis una tabla de valores con la x y la y, le dais algunos valores a la x, el 1, el 2, el 3, menos 1, menos 2, menos 3, y ya veréis cómo hace esta forma.